huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, bendice tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo discernimiento, entendimiento y guianza a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Un encuentro fresco con Dios. ¿Cuántos sabemos que es importante que haya frescura en nuestras vidas? ¿A cuánto les gustan las frutas cuando no están frescas? Cuando pasa el tiempo y se quedan ahí, amén, y que tú vas a agarrar y ya no está fresca, amén, ya hasta la cáscara se le empieza a arrugar un poquito, amén, ¿verdad? A nadie nos gusta, amén. Pues a Dios tampoco le gusta. A Dios no le gusta que sus hijos ya no estén frescos, sino que estén vivos, que estén frescos, que estén vivos, que estén en su mejor momento. Gloria al Señor, aleluya. Y nosotros necesitamos este encuentro fresco con Dios cada día y tenemos que luchar, amén. Sí, amén. Tenemos nosotros que buscar de Dios. Aquí está el salmista, amén. Aquí este salmo de David está diciendo esta realidad acerca de a dónde me iré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia. Y la realidad que no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos. En todo lugar está Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa la situación, Dios está. Aleluya. Dios está, amén, en la situación que sea, en el momento que sea, no importa lo que esté pasando, recuerda, aleluya, que Dios está contigo. Amén. ¿Sí? Amén. Muchas veces perdemos esa perspectiva, ¿verdad? Vamos a mirar nosotros qué importante es cuando nosotros buscamos de Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón. ¿Por qué dice de todo? Porque podemos hacerlo de una partecita, de un lugarcito. Recuerdo una ilustración acerca del corazón, cómo el corazón tiene espacio, ¿sí? El corazón, y muchas veces decimos: ¿dónde tienes a Jesucristo? Oh, lo tengo en mi corazón. Pero también en el corazón está tu mamá, está tu hermano, tu novio, tu esposo, tu hijo, a veces hasta la mascota. Amén. Y a veces la mascota tiene el espacio más grande, la suite del corazón. ¿Sí? O el novio, o un deporte. Y nuestro corazón está, ¿sí?, dividido en muchas partes, pero cuando nosotros lo hacemos de todo corazón, amén, nos da a entender que es lo principal, que es el lugar más grande, es la suite del corazón. La suite del corazón la tiene Jesucristo. Amén. Y ahí entonces en otros cuartitos está, amén, la esposa, el esposo, la mamá, el papá, el amigo, el deporte, cualquier otra cosa. Porque no podemos negar que hay muchas cosas que son parte de nuestra vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está conmigo? Aleluya. Así que este encuentro fresco con Dios que necesitamos, aleluya, usted y yo siempre vamos a tener que anhelarlo. Yo quiero animarlos en esta mañana para que nosotros busquemos más a Dios. Para que nosotros nos demos cuenta de esa necesidad de buscar a Dios siempre más, saber qué es lo que podemos recibir nosotros de la presencia de Dios. Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando le buscamos, amén, entonces nosotros recibimos bendiciones de la presencia de Dios. Bendiciones que no se pueden comparar, ¿sí?, con otras cosas, con otras experiencias, cosas que solo Dios puede hacer por ti y por mí. Así que en esta mañana debemos reconocer nosotros los síntomas que se tienen cuando uno necesita ese encuentro fresco con Dios.
¿Cómo sabe usted cuando está enfermo? ¿Cómo se da cuenta? Tiene síntomas, se siente mal, le da temperatura, ¿verdad? Hay ciertas cosas que le muestran, oh, siento el cuerpo adolorido, dice, oh, te va a dar gripa, oh, estoy sintiendo como que la garganta, entonces ya tiene principios que le va a pegar infección. Hay virus, hay bacterias en el ambiente, ¿verdad? Y los síntomas nos demuestran que nosotros necesitamos poner atención. Ya sabe mi ejemplo, ¿verdad? Ya lo he contado. Amén. De repente yo, bien, tranquilo, y que no, que panecito, sí, que una pizza y de todo. No, yo como si todavía tuviera 20 años. Amén. Y como nunca había tenido algún tipo de síntoma, pues yo decía, voy en coche, voy bien. Amén. Pero cuando de repente, amén, empecé a ver síntomas, me asusté, dije yo, wow, esto sí es serio, esto es otra cosa, amén. Y entonces, sí, ya me di cuenta que necesitaba poner atención, ¿verdad? Así nosotros como creyentes, cuando vemos síntomas, amén, cuando nosotros miramos ese tipo de detalles, entonces debemos de empezar a saber que necesitamos este encuentro con Dios. Hay muchas personas que se encuentran muchas veces pasando situaciones, están cansadas, sus vidas quizás han entrado en un tipo de letargo o de monotonía, amén, y cuando uno de repente ya no tiene ese tipo de motivaciones, de ánimo, entonces necesita buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que las personas que necesitan este encuentro fresco con Dios pueden seguir adelante, ¿sí? Pero si encuentran a Dios van a tener nuevas fuerzas, ¿sí? ¿Cómo puedo saber yo si estoy en esa condición? Bueno, hay muchas maneras de saber, amén. Cuando la conciencia nuestra tiene problemas, cuando usted y yo miramos una necesidad espiritual, una necesidad física, una necesidad financiera de alguien, amén, y no sentimos nada, entonces hay problemas, amén. Si solo estamos pensando en nuestros planes, si solo estamos interesados en lo que nos conviene, porque así somos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos ese encuentro con Dios, ¿verdad? Hoy viene una persona, amén, a decir que necesitaba una ayuda para la gasolina, porque le digo yo, sí, pues no, nosotros no tenemos. No, pero es que necesito, porque es que tengo a mi familiar en el hospital, dice. Pues lo siento mucho, le digo, pero nosotros no tenemos un plan, un ministerio o algo para cualquier persona que venga a pedir. Se enojó, ¿sí? Se enojó. Entonces, pero te sientes mal por un momento porque te quiere como condenar, ¿sí? Porque sí es una realidad muchas veces, ¿verdad? Genuina, que le pasa a personas. Pero uno puede discernir. ¿Cuántos dicen amén? Uno puede comprender, ¿sí? Yo le decía a un hermano, imaginemos que esta persona, amén, de aquí sigue en la otra iglesia que está ahí, en la otra que está allá, en la otra que está allá, amén, y de 20 en 20, amén, mínimo saca sus $200 en el día. ¿Sí? Porque la otra vez le diste a una persona, no es. A ver, se paró ahí un carro. ¿Sí? Buen carro, ¿sí? Ciudadanos, completamente güeros, ojos verdes. A ver. Y el hermano simplemente creyó y les dijo, ok, está bien, listo. Puede ser real, ¿cuántos dicen amén? Pero ya este tipo de cosas ya uno se ve. Esta persona vino hace 2 domingos, ¿sí? Insistió, incluso me habló por teléfono, porque yo recuerdo que esa era la persona que me preguntó, ¿a qué horas es el servicio en inglés? Yo ahí me entendí, oh, sí, o sea, 10 o'clock, ahí. ¿Sí? Él quería venir. ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios? Cuando uno pierde la sensibilidad a lo bueno y a lo malo, necesita este encuentro con Dios. ¿Sí? Cuando
podemos mentir o cuando podemos hacer algo indebido y no lo sentimos y no nos redarguye nuestra conciencia. ¿Cuántos saben que Dios nos dio un chip que se llama conciencia? ¿Sí? Que cuando vamos a hacer algo, ¡pi!, se prende la alarma. Y uno sabe, amén, uno sabe. Muchas veces uno dice, no hay problema. Ya uno entonces, sí, traspasa eso. Todos sabemos cuando es una mentira. Todos sabemos cuando vamos a agarrar algo y algo nos dice, hey, no es tuyo. ¿Saben? Vamos a hacer como decía mi hija cuando estaba chiquita, entró al supermercado y se llevó algo, yo me lo hallé, no es mío. No, es que yo estaba tirado, estaba dentro del súper, de la tienda, amén. Aunque esté tirado, ¿cuántos dicen amén? Es de la tienda, a veces las personas, los niños, hay cosas tiradas, amén. Entonces, cuando uno mira eso, uno sabe que entonces necesita este encuentro con Dios. Amén. Amén. Algo fresco, gloria al Señor, pero es esa búsqueda parte de que nosotros sentimos esa necesidad. Ese siempre va a ser algo que va a suceder en la vida al paso de caminar. Amén. No es solamente que tuvimos un encuentro con Dios y aleluya, ya somos cristianos y ya, ¿sí? Sino que hay niveles, como la batería. Nos subimos, nos bajamos, nos descargamos casi, así como el celular cuando ya empieza a ponerse anaranjado. Usted sabe que tiene que poner el cargador, ¿verdad? Y luego después hasta le hace pip y ya usted dice, voy, necesito conectar el celular. Pero muchos creyentes miramos que ya estamos en anaranjado, miramos que ya nos manda la señal y entonces corre el riesgo de apagarnos. ¡Puf! Se apaga el celular, ¿verdad? Ya cuando no lo conectan se apaga. Y así creyentes podemos apagarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero venimos a la iglesia, pero decimos que somos cristianos, pero conozco, pero tengo años, pero yo hice, fui, vine. No importa, nos podemos apagar todos. No hay nadie que se pueda excluir. Miren lo que dice Eclesiastés 7:3: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hay cosas malas que ayudan a bien, como dice Romanos, todo obra para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito. Todo obra para bien. La tristeza puede ser buena para el alma. Puede destapar a veces profundidades ocultas en nosotros. Cuando nos sentimos tristes, podemos saber, amén, necesito más de Dios. ¿Sí? Necesito buscar de Dios. La tristeza nos hace pensar seriamente, nos hace ponderar nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros intereses, y llegamos muchas veces a conocernos más. Por eso es que a veces suceden cosas. A veces no entendemos por qué Dios permite cosas, ¿sí? ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas a veces, que decimos nosotros mal? ¿Por qué suceden cosas donde nosotros creemos que todo tiene que ser bueno? Que nunca nos debe de pasar nada, pero cuando suceden cosas es porque hay un plan de Dios. Es porque nosotros no podemos realizar cosas a menos que pasemos esas experiencias, ¿sí? Así que Jesús, dice la Biblia, fue el hombre perfecto. Es descrito como, dice, varón de dolores. ¿Experimentado en qué? En quebranto. Jesús fue el hombre y lo describe como alguien que conoció la aflicción. Isaías 53:3 es la descripción más clara acerca del carácter, de cómo él vivió la aflicción íntimamente. Es difícil de imaginar, amén, cómo hasta el Hijo de Dios sufrió, amén. Y a veces nosotros no queremos sufrir, amén. ¿Usted ha sufrido alguna vez? Gloria a Dios. Yo creo que todos, amén. De alguna y de otra forma, unos más que otros.
pero es parte de la vida, ¿sí? Aleluya. La Biblia dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, aprendió y creció por medio del dolor que experimentó. Por eso es un problema de la generación de este tiempo. La gente piensa, amén, que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que, amén, ser bonito, y ya, piensan que nomás debe ser así, pero no. La vida se encarga de mostrarnos que hay que vivir ciertas experiencias, unos más, unos menos. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces ahí es donde no entendemos, pero si conocemos a Dios debemos entenderlo, amén, porque a mí, gloria a Dios, porque Dios tiene una forma de tratar con cada quien particularmente, ¿sí? Todos nos hemos preguntado, yo creo, ¿sí? Cuando pensamos en la tristeza y en la preocupación de Jesucristo, de todo lo que vivió solo por salvarnos, solo para rescatar a la humanidad, el autor de Eclesiastés, cuando dice mejor es el pesar que la risa, no es porque sea masoquista, ¿sí? Sino que muchas veces eso es algo que traerá bendición y que puede obrar para salvarnos. Mire la típica situación a veces: porque Dios no me da mucho dinero. Porque muchos se han perdido cuando de repente ha llegado el éxito a su vida, en todos los ámbitos, aún en el cristiano, ¿sí? Cuando ha llegado la prosperidad, la bendición, en abundancia, el no saber manejar eso va y causa para perdición, ¿sí? Por eso David decía: Señor, mejor dame lo necesario, no me des mucho, como dice, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero también no me dejes abajo, porque para no renegar, dice, ¿sí? ¿Verdad? O sea que tener lo suficiente. ¿Cuántos saben que tenemos lo suficiente? Ay, pero yo quisiera tener más, ¿sí? Pero tenemos lo suficiente. Le decía yo a estos jóvenes hermanos: allá ustedes van a mirar que la gente vive solamente para ese día. Hacen una comida, no tienen una despensa como muchos de ustedes. Para ellos es una novedad, porque aún que son personas de aquí, que son personas trabajadoras y todo, pero el nivel de lo normal aquí es tener abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Estaba viendo yo el parking ahorita y digo, como quiera acá, casi cada persona que viene a la iglesia es un carro. Allá, amén, hay iglesias que hay 200 personas y hay unos 3 carros, ¿sí? Y a veces hasta ni uno. Amén. ¿Por qué? Porque es otro sistema. ¿Está conmigo? Obviamente hay de niveles. Hay iglesias también allá, amén, que cada familia es un carro, ¿verdad? Pero como le digo, de aquí para allá, de aquí para allá, y allá están los menos 0. Hay estrato 1, 2, hay estrato 3 y 4, y estrato 5 y 6. Y los menos 0 allá es donde estamos, allá en la iglesia, nosotros allá en el barrio, ¿sí? Es una zona no está urbanizada, no hay drenaje, medio hay luz, medio hay agua, no hay ni siquiera transporte que entre, ¿sí?, al barrio, no hay ninguna ruta todavía. ¿Está conmigo? La policía de vez en cuando nomás entra, no hay vigilancia. Así que el autor de Eclesiastés describe esto, que mejor es el pesar que la risa, porque los que no dejan que la tristeza haga su obra, ¿sí?, la trivializan o tratan de disculparla, son superficiales, son indiferentes, nunca se entienden muy bien a sí mismos ni a los demás. De hecho, creo que antes de que Dios nos pueda usar, antes de que Dios nos pueda bendecir, antes de que Dios se mueva en nuestra vida, debemos primero aprender a vivir en medio de las aflicciones. Amén. Porque cuando ya aprendemos, ¿sí?, nosotros podemos aprender más de estas cosas
que son a veces negativas o contrarias que de la risa. Es chévere la risa, es sana la risa. ¡Ey! Muchos nervios se ejercitan con la risa, dice. Por eso es bueno reírnos, hermanos, riámonos. Y hay ejercicios y hay hasta planes seculares acerca de la risa, como sesiones de risa. Y vamos a reírnos todos, amén. Aleluya. Y sí, la risa, amén, es buena. Sí, hace años algunos oyeron del avivamiento de la risa. Y entonces se desbalanceó y hasta llegó a llamarse el avivamiento de la risa, y toda la predicación y todo era y casi los cristianos casi parecían endemoniados, tirándose al suelo riéndose. Sí, casi entrando en un éxtasis, en un trauma, así, en un, ¿cómo se llama? Hay otra palabra, amén, donde las personas, euforia, donde se tiraban casi revolcando y casi pataleando, así como si tuvieran un ataque epiléptico de risa y de ¡oh, qué poderoso es Dios, hermanos! Y salían, y muchas de las veces eso era nomás solamente una experiencia emocional. Recuerde que el ser humano, Dios nos hizo de una manera y tenemos una humanidad, amén. Y muchas cosas se pueden confundir con lo espiritual. Sí, Dios quiere que nos gocemos. Sí, y Dios nos dio la risa. ¿Cuántos dicen amén? Pero no de ese tipo de manera como ya hemos oído. Así que esta mañana necesitamos un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos sienten la bendición de Dios? Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Gloria al Señor. Este encuentro con Dios lo podemos tener nosotros cada día. Buscarlo cada día. Gloria al Señor. Amén. Pararnos y decir gracias Dios. Amén. Aleluya. Tengo que ir a trabajar, pero gloria al Señor. ¿Sí? Tengo que batallar, pero gloria al Señor. Amén, Señor. Yo quiero que tú estés involucrado en mi vida, así tenga que enfrentar, aleluya, esta dificultad o este trabajo que es fuerte. Amén. ¿Sí? Lo que yo hago ahí donde estoy trabajando, a nadie le gusta. Ninguno de los que están ahí quieren hacerlo. Amén. Se considera como el trabajo como que no, todos quieren salir a instalar un vidrio, una ventana, una puerta, ir a hacer un presupuesto, sí, llegar y medir, sí, decirle, ok, no, pues va a costar tanto, se puede hacer en tanto tiempo, pero el hacer ese trabajo en la mesa, amén, a nadie le gusta, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hay cosas que a nadie le gusta. A lo mejor usted está haciendo cosas que a nadie le gustan, o cosas que muchas veces para la mayoría es una gran dificultad, pero sabe, Dios nos capacita. Amén. Gloria al Señor. Si yo tengo que hacer eso, pues lo hago. Amén. Y ya, ¿sí? Antes, hace 10, 15 o 20 años se me dificultaba más, pero a través de aprender a vivir para Dios, he entendido que si me toca, me toca. Amén. Si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y cuando uno comprende eso, entonces hay algo diferente. Amén. Gloria a Dios. Tú puedes ver la diferencia cuando nosotros cambiamos de actitud. Cuando nuestra vida, aleluya, necesita este encuentro con Dios, aleluya, tú y yo nos vamos a dar cuenta. Cuando nuestra vida de oración, amén, es rutinaria, aleluya, no pasa nada, necesitamos de Dios, ¿sí? Cuando estamos en la iglesia y no vemos nada pasar en nuestra vida y quizás nos sentimos que necesitamos más de Dios y no hacemos nada, tú y yo necesitamos este encuentro con Dios. ¿Sí? Si usted está presentando síntomas, es tiempo de buscar de Dios, tener un encuentro fresco con Dios. A través de las Escrituras podemos notar que muchos de los ejemplos que la palabra de Dios nos da de hombres poderosos de Dios, todos pasaron tiempos y situaciones. La Biblia dice, Elías era semejante a nosotros.
uno de los profetas más poderosos, uno de los profetas que Dios hizo grandes señales, amén. Aún así Elías pasó situaciones difíciles, pasó momentos de desánimo, tuvo que buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muchos buscaron incluso esta expresión de ir a la cueva. Elías fue a la cueva. Si recuerda que en el texto, no lo tengo ahorita ahí, pero cuando Dios y Elías anda huyendo y él cree que era el único. ¿Cuántos creen que a veces pensamos nosotros que somos los únicos? ¿Sí? Elías también pensó, y entonces fue y se escondió, y Dios fue y lo buscó y lo dio. ¿Y qué pasa, Elías? Oh, yo soy el único, Señor, que te sirvo. Yo soy el único que ayuno, que oro, que diezmo, que voy a la iglesia, y todos me buscan para matar. Y no eres el único, hay 7,000, le dijo Dios. Quítate esa idea. A ver, ven para acá, sal. ¿Sí? Lo saca de la cueva. Él estaba ahí en la cueva, amén. Gloria al Señor. Isaías con Dios en el templo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pablo en ese camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro con Dios. Elías, Moisés y la zarza, ¿se acuerdan? Tuvo ese encuentro. Este tipo de encuentros son los que traen frescura a nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos esa experiencia con Dios. Aleluya. Cuando se tiene un encuentro físico con Dios, podemos tomar mayor conciencia de la fuerte presencia de Dios. Dios siempre está con nosotros, amén. Aunque no sintamos la piel de gallina, aunque no sintamos sí, esto, lo otro, pero hay ocasiones que necesitamos esos momentos. ¿Cuántos recuerdan su último momento que usted tuvo así sobrenatural? ¿Aló? ¿Verdad que es diferente? Sí. Gloria a Dios. Así que dice 1 Samuel capítulo 22:1 de David: partió luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él ahí. La cueva de Adulam, que se traduce como refugio. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos que buscar de Dios en un refugio. Amén. A veces puede ser hasta en el trabajo, un lugarcito, amén, donde trabajas, en el fil, en la bodega, no sé, en la oficina, en algún cuarto donde están las cosas de la oficina, amén. Pero en cualquier lugar hay un lugar de refugio. ¿Qué es lo que pasa en esa cueva, en ese refugio? A veces las cuevas son el concepto, ¿verdad?, de oscuridad y que no hay nada, pero ahí es donde uno encuentra a Dios. A veces cuando dejamos un poco todas las actividades, dejamos la televisión, la radio, la música, lo que pueda estar robando todo el tiempo que le pertenece a Dios, y nosotros nos acercamos buscando este encuentro con Dios, vamos a experimentar esta dimensión de frescura. Amén. Gloria al Señor. David, ¿qué pasó? Los hombres que David metió a la cueva salieron transformados. ¿Cuántos saben que David formó un ejército de puros desechables? Bueno, usted no está muy común con la palabra desechables, amén. Pero en Colombia le dicen desechables a los hombres, a las personas que no tienen nada, ¿sí? Son desechables. Pero la palabra, amén, indica que no hay ningún interés, que no tiene nada que ver. Oh, es un desechable, dice. Se oye feo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí hay personas así, pero no se toma de esa manera, ni la actitud. Porque a veces, ¿sí?, las personas, como le digo, pueden estar en esa situación, y realmente puede ser por el alcohol, puede ser por las drogas, puede ser por una cuestión emocional, ¿sí? Porque acuérdense que las personas a veces se desconectan, y personas normales, amén, de repente tienen un cortocircuito y se van a la calle, se olvidan de la familia, de todas las cosas. A veces hasta son personalidades que andan ahí en la calle, que fueron, ¿sí?, personas importantes, y ahora los mira usted
con un bulto, con un carrito, cargando, jalando una bolsa, se van para el río, completamente desconectados con la realidad. Todos corremos ese riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy sucede mucho, amén, y muchas personas tienen problemas emocionales ahorita en la sociedad moderna, pero Dios puede hacer el milagro, amén. Así que los hombres de David eran personas que nadie los quería, que habían sido problemáticos, pero cuando entraron, tuvieron ese encuentro con Dios. ¿Qué pasó? Hubo un encuentro, amén, y cambiaron, se transformaron y fueron diferentes. ¿Cuántos de nosotros queremos este encuentro fresco con Dios? Amén. Cuando una persona se mete a esa cueva, recibe gozo, amén. Cada vez que recibimos la presencia de Dios, viene un gozo que no se compara con ningún otro gozo, ¿sí? Dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Aleluya. ¿Quieres que Dios te guíe? ¿Quieres gozo en el Señor? ¿Quieres deleitarte en tu vida? Solo necesitas tener este encuentro con Dios. Ahora, no solo hay gozo, hay fortaleza, recibimos valor, ¿sí? Para enfrentar la adversidad, gloria al Señor, amén. Cuando tú y yo tenemos este encuentro con Dios, amén, dice Isaías 40:26, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo las multiplica si no tiene ninguna? Pues hace un milagro. ¿Cuántos han sentido esa fortaleza? Amén. Es como tantos de esos energéticos que hay ahora que la gente sí toma, que no son buenos, casi la mayoría, amén. Le digo, no le estoy haciendo publicidad, a ver, pero la gente entonces se tira ese copito y piensa que, uy, se me subió la adrenalina. Muchas veces está cargado de cafeína y no sé qué más, amén. ¿Sí? Sí, de azúcar y amén, de cosas que te levantan momentáneamente, te dan energía instantánea. Pero no te dicen las consecuencias, ni te dice que también se puede parar el corazón. Amén. Ni nada de eso. Y a muchos les ha dado, amén. Jóvenes, estamos hablando de personas mayores, jovencitos aún en las escuelas, desde tomaron un monte, quedaron como monstruos. Amén. Entonces Dios trae gozo, fortaleza, libertad. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, que dice, hay libertad. Cuando hay encuentro con Dios, con este encuentro fresco, vas a tener libertad. Amén. Libertad, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen libertad? Ahora también recibimos transformación. La forma más efectiva de recibir un cambio en nuestras vidas, ya sea en cualquier área, en cualquier situación, ¿sí?, de nuestra vida, que necesitamos cambiar, es por medio de estar en la presencia de Dios. Yo creo que el testimonio de nuestro hermano, lo que él está diciendo, es por la presencia de Dios. Amén. No es por ninguna otra cosa. Es porque él, aleluya, simplemente abrió su corazón y el Espíritu, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, gloria al Señor, le dio esa libertad y le transformó y trajo este cambio. Él se dio cuenta entonces, ¿sí? No es bueno, no es saludable. Amén. Recuerde, eso siempre es malo. Amén. Ese es como todas las cosas malas, parecen bien, ¿sí?, parecen inofensivas y terminan esclavizando tu vida. ¿Aló? Entonces Dios, la presencia de Dios trae libertad, trae transformación, pero también trae refrigerio. 2 Corintios 3:18, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados, por eso es que nos vemos bonitos. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Hermano José, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Qué bueno que estás despierto, hermano. Aleluya. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que mirar que Dios es el que nos transforma. Aleluya. Y no solo eso, pero trae también refrigerio a nuestra vida.
Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de pasarla bien. ¿Sí? Su presencia nos brinda un alivio, un consuelo en cualquier incomodidad de la vida o en cualquier pena, porque la vida va a tener eso. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se dieron cuenta que la vida no es color de rosa? Amén. Por eso necesitamos de Dios. Aleluya. Sí, los jovencitos, gloria al Señor, bienvenidos. Amén. No hay muchos, pero los que hay. Amén. Aleluya. ¿Sí? Tienen una gran bendición de conocer del Señor, de saber. ¿Sí? Aleluya, porque Dios quiere tener éxito en sus vidas. Dios quiere que ellos, amén, no sufran, gloria al Señor, amén, y lo mínimo, solo la realidad, pero por el conocimiento de Dios. Amén. Siempre yo no me canso de decirle, a mí me hubiera gustado ver conocido al Señor desde pequeño, para no estarme quebrando la cabeza, amén, buscando el eslabón perdido de la vida. Amén. Sí, ahí estaba yo, 16, 15 años. ¿Qué es yo? ¿Cómo será? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Amén. Hasta que tuve el encuentro con Dios. ¿Sí? Ahora, gracias a Dios. Hasta mis amigos decían, Carlos, tú piensas mucho. Decían. Ellos no querían pensar, solo querían drogarse. Y yo ahí lo estaba mirando y diciendo, no, yo no quiero estar así. ¿Amén? Yo los miraba ahí todos tontos y decía, no. ¿Amén? Y ellos echaban un puño de pastilla, yo nomás me echaba la mitad. A ver qué se siente. Yo me sentí un poco tan. Ellos quedaban todos tirados ahí. Dios es bueno. Amén. Esta mañana, hermano, dice el libro de Hechos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué tremendo, ¿sí? Qué tremendo, gloria al Señor. Cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos poder, ¿sí? Tenemos atrevimiento, somos valientes correctamente. ¿Sí? Hay otra palabra. Dios nos hace a nosotros personas de iniciativa. Amén. Como le decía el hermano, gloria al Señor. ¿Por qué será que uno se pone, ¿sí?, nervioso, ¿verdad?, frente a las personas? Es normal. Porque somos seres humanos que tenemos un espíritu, tenemos una fuerza, amén. Otros dicen una energía, y podemos transmitir. Por eso nosotros sentimos, esta persona me cae bien, esta no me cae bien. Amén. Porque sentimos, ¿sí? Podemos sentir. Entonces, cuando tú te paras enfrente de una audiencia, sientes la vibra de todos, sientes la energía de todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y cuando hay más multitud es más impresionante. Amén. Gloria al Señor. Si una de las primeras veces que me tocó a mí predicar como ante 3,000 personas, amén, era en un estadio, ¿sí? Y se siente entonces, sí. Pero bueno, Dios te va capacitando y vas tú aprendiendo, como todo en la vida. Nadie nacimos sabiéndolo todo, ¿sí? Todos aprendemos en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa la edad que tengamos, todavía podemos aprender si somos honestos y si queremos, porque hay gente que no quiere, la juegan al duro, el que quiere, porque no quieren aprender. Yo ya sé lo que tengo que saber, no me interesa más, dice la gente, y se estancan ahí. Pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que todavía estoy aprendiendo. Hermano José Luis, ¿todavía está aprendiendo? Todos los días. Todavía está aprendiendo. Hermano Eusebio, sí. Hay que aprender todavía, amén. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, vamos a estar dispuestos a aprender. Amén. Así es. No importa el tiempo. Gloria a Dios, voy a terminar ya, gloria al Señor. Pero el estar en la presencia de Dios
nos da más convicción de lo que Dios es, nos da más convicción de lo que Dios puede hacer, nos convierte en personas con audacia y con osadía. Amén. Y nos da ese poder. Los discípulos en el libro de los Hechos, amén, aquí Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, no eran de la clase alta, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Le digo, a veces la gente piensa, por ejemplo, que uno es educado y estudiado, así que pasó por la universidad y bla, 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 porque la gente le pone a veces muchas atenciones a eso. Pero yo conociendo personas de ese estilo, amén, y teniendo que ser confrontadas con pláticas y diálogos con ellos, amén, es problemático, ¿sí? Porque ellos tienen otros entendimientos, tienen otras formas, incluso otras palabras a veces que uno difícilmente sabe el significado, ¿sí? Y cuando vas aprendiendo, vas comprendiendo. Gloria al Señor. Así que, ¿cuáles son los resultados de estar en la cueva con Dios? Amén. Vemos nosotros que al pasar el tiempo en la presencia de Dios nos convierte en personas valientes. Nunca debemos criticar cuando alguien está descontento, amargado o endurecido, porque esa persona puede ser en el futuro un hombre, una mujer valiente de Dios. Amén. Amén. Así como lo fueron los valientes de David. La Biblia habla, ¿verdad?, de los valientes de David, aquellos que lo apoyaron cuando Saúl lo estaba persiguiendo y quería destruirlo. Entonces dice que al principio eran despreciados de Saúl, los deudores y los descontentos, pero después de pasar ese tiempo en esa cueva, se transformaron en poderosos guerreros y hombres de valor, y que Dios les dio grandes victorias a través de esas personas que no tenían importancia. Si estos son, dice, 2 Samuel 23:8, estos son los nombres de los valientes de David, y empieza a nombrar, amén, los nombres, no tiene caso decirlos. Dice, y ellos hicieron grandes cosas, ¿sí? Conozcamos dos consecuencias o efectos importantes de pasar tiempo en la presencia de Dios. Uno, dominar la carne, dominar la naturaleza humana. Cuando estamos en la presencia de Dios vamos a tener el poder de dominar nuestra naturaleza, de que no hagamos lo que nuestra naturaleza nos diga. Amén. Como ayer que ayunamos, ¿verdad? No, ayer no, el viernes. La naturaleza quiere nomás comer. Pero si tú haces en el propósito y dices, no, Dios, voy a sacrificar este día, vamos a cerrar la fábrica, vamos a descansar. Amén. No. Y empiezan, ¿sí? Y empiezan las células y todos los monitores de nuestro cuerpo. Hoy necesito comer, y lo miras por aquí, empiezas a oler por allá, amén, y todo tipo de señal te dice que necesitas, pero tú, no hay nada ahora, ¿sí? Entonces ya la carne se domina, ¿verdad? Pero si nunca lo has hecho, entonces te va a dominar y te va a ganar, amén. Pero cuando ya uno ha aprendido, la carne está bien, no hay problema, ya sé que voy a descansar ahora. No te pone problemas, amén. Conclusión, ¿cuáles son los síntomas que están en nuestra vida que nos muestran que necesitamos este encuentro con Dios? ¿Qué debemos esperar nosotros de este encuentro con Dios? Amén. Si nos metemos nosotros en la cueva con Dios, en ese tiempo especial con Dios, vamos a ser transformados. Yo quiero que incline su rostro, cierre sus ojos. Esta mañana, hermano, hermana, tú y yo somos gente especial de Dios. Somos gente, aleluya, que Dios tiene un gran propósito. Tú y yo somos personas, aleluya, que Dios tiene un destino, que Dios quiere hacer más cosas todavía, gloria al Señor. No importa la edad, no ha parado el plan de Dios. Siempre hay cosas nuevas adelante, gloria al Señor. Tú tienes simple y sencillamente que abrir tu corazón a buscar la presencia de Dios,
a tener ese encuentro fresco con Dios, a que tú y yo en esta mañana, aleluya, seamos transformados y podamos recibir esas virtudes que nos da la presencia de Dios: gozo, alegría, poder, valor para enfrentar los retos de la vida, que son muy diferentes en cada persona. Para unos pueden ser grandes retos, para otros pueden ser pequeños retos, pero solo la persona que los está viviendo sabe, ¿sí? Y siente el peso. Pero yo tengo buenas noticias: no estás solo, no estás sola en esta mañana. El Espíritu de Dios está contigo y Él te va a dar la victoria. Y tú lo vas a poder recordar en otro tiempo y vas a decir: oh, yo recuerdo esa etapa, ese tiempo. Gracias, Señor, porque la pasaste. Y vas a mirar hacia atrás en ese tiempo y vas a sentir el gozo, la paz, la tranquilidad de Dios. Esta mañana vamos a orar. Y yo quiero que simplemente le digas a Dios de lo profundo de tu corazón este deseo de tener ese encuentro fresco con Dios. Vamos a ponernos de pie. Y mientras el Espíritu Santo está aquí, Él se mueve entre nosotros, porque la presencia de Dios está cuando estamos nosotros reunidos en su nombre. Y Dios ha hablado a tu corazón. Dios ha hablado a tu vida. Dios ha refrescado tu memoria. Y tú en esta mañana puedes mirar la necesidad de tener ese encuentro con Dios. Quizás tu vida no está a lo máximo. Quizás situaciones, circunstancias, problemas, obstáculos han estado ahí y han apagado tu vida, han apagado tu motivación, tu ánimo. Pero esta mañana Dios quiere decirte que levantes tu cabeza, que levantes tu vista y que puedas mirar adelante y puedas mirar, gloria al Señor, las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Porque Él te ama. Y si en esta mañana, aleluya, tú sientes en tu corazón solo hablar con Dios, vamos a hacer esta oración y vamos a alabarle y vamos a decirle a Dios que necesitamos este encuentro con Él, que necesitamos su poder, que aleluya, que Él transforme nuestras vidas y que Él nos dé esas nuevas fuerzas para ir adelante. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu presencia, Espíritu Santo. Aleluya, que tú toques, que tú quites, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón. Aleluya, todo poder del enemigo, todo engaño, toda mentira, todo desánimo, toda incredulidad, Señor. Padre, que tú traigas este gozo, esta alegría, esta libertad, Señor, este valor, este poder, Señor, para levantarnos, para ir adelante, Señor, aleluya, y triunfar sobre cualquier situación. Dios, en el nombre de Jesús, pedimos que quites todo aquello, Señor, aleluya, que está obstaculizando, Señor, que tu presencia sea una presencia fresca en nuestra vida. Señor, que el gozo, la alegría de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, transforme nuestra vida, Señor, y nos dé ese poder, Padre, para ir adelante, para ser exitosos en ti, Señor. Padre, toma control de toda circunstancia, de todo problema. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, necesitamos este encuentro contigo. Necesitamos esta frescura, Señor. Derrama, Señor, derrama esta frescura en nuestra vida. Padre, pon en nuestro corazón, Señor, ese gozo, esa alegría, Señor, tuya. Padre, danos ese corazón sensible, Señor, para mirar, Señor, la necesidad, para verse y captar, Señor, de aquellos que no tienen esperanza y poderles compartir, Señor,
de las buenas noticias que tú tienes, de las buenas nuevas de salud, de felicidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a tus pies, Señor, todos nuestros problemas, todas nuestras circunstancias, Señor. Padre, toca cada vida, Espíritu Santo, aleluya. Señor, derrama tu poder, Señor, y recarga cada una de nuestras vidas, Padre, de una manera sobrenatural, Señor, para vivir para ti, Señor, para sobresalir, Señor, para enfrentar, Señor, y salir victoriosos en nuestra vida. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Dale un aplauso a Dios.